Aquí va una idea que puede sonar un poco extraña al principio. La gran mayoría del dinero que pagamos en primas de seguro de salud, ya sea nosotros directamente o, bueno, a través del trabajo, en realidad no se cuenta como producción o ingreso directo de la compañía aseguradora. Y uno piensa, con las sumas enormes que manejan, ¿cómo es posible? ¿No? Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Vamos a meternos de lleno en la función económica real de las aseguradoras de salud. Nos basamos en un análisis muy interesante del doctor Heriberto Marín Centeno, que explica por qué, digamos, desde una perspectiva económica formal, se les considera intermediarios financieros y no productores de servicios médicos como tal. La misión hoy es clarificar por qué esta distinción es importante. No es solo un tecnicismo, créanme. Es crucial para entender cómo medimos la economía y, bueno, por qué los pagos de las reclamaciones médicas se tratan de una forma tan particular. Ok, empecemos a desglosar esto. Para arrancar, a ver, imaginemos el flujo del dinero. ¿Cómo funciona? Por un lado, entran las primas, ¿verdad? Exacto. Las paga la gente, sus empleadores, a veces el gobierno. Así es. Esas primas C no son un número al azar, se calculan actuarialmente. Hay toda una ciencia detrás. Para estimar cuánto se va a gastar en médicos y hospitales, supongo. Justamente, ahí entran conceptos como, bueno, tarificación comunitaria, que busca un precio parecido para todos. O la idea base del seguro, agrupación de riesgos, el famoso risk pooling. Compartir el riesgo entre muchos. Esa es la esencia. Bien, llega esa plata a la aseguradora. ¿Y qué hace con ella? Bueno, su rol principal es administrar esos fondos. Ese es su trabajo central. Tienen que cubrir las reclamaciones que lleguen, claro, los gastos médicos, pero también sus propios costos. Oficinas, salarios, sistemas, marketing. Y buscar una ganancia como empresa. Por supuesto, si es una entidad con fines de lucro. Y luego, el dinero sale. Pagan a los hospitales, a los médicos, laboratorios, farmacias. Con distintos modelos de pago, ¿no? Sí, usan varios modelos. A veces pagan por cada servicio que se hace, el fee for service, o a veces pagan una suma fija por paciente, por un tiempo. Eso es la capitación. Ok, parece un ciclo bastante claro. Reciben dinero, pagan por salud. Entonces volvemos a la pregunta del inicio. Si gastan tanto en salud, ¿por qué esos pagos gigantescos no son su producción económica? ¿No es eso lo que hacen? Es una excelente pregunta. Y ahí está el meollo, la confusión habitual. La respuesta está en la naturaleza de su actividad, como la definen las cuentas nacionales. Las aseguradoras administran el financiamiento, facilitan el pago, gestionan el riesgo financiero, pero, y esto es clave, no producen la consulta médica, no hacen la cirugía, no fabrican el medicamento. Son un intermediario, un canal financiero. Exactamente. Un intermediario financiero especializado en salud. Y ojo que esto no es una simple interpretación nuestra, ¿eh? Está codificado así, en la clasificación industrial oficial, el NAICS, que se usa en Norteamérica. ¿El qué, perdón? El NAICS es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Organiza toda la economía en sectores. Bueno, pues este sistema les da a las aseguradoras de salud el código 52411. Ok. Compañías de seguros directos de vida, salud y médicos. Y lo interesante es dónde está ese código. Está en el sector 52, finanzas y seguros. Ah, no en el sector de salud. Exacto. No está en el sector 62, que es cuidado de la salud y asistencia social. La propia clasificación te lo dice. O sea que la estructura oficial ya nos marca que su rol principal es financiero. Es como decías antes. Es como un banco, que no produce las casas que financia. Esa es la lógica, precisamente. Las analogías ayudan mucho aquí. Los bancos son el intermediario clásico. Conectan ahorradores con prestatarios. Su servicio es esa conexión, gestionar el flujo, el riesgo. Los fondos de pensiones, igual. Intermedian entre trabajadores activos y futuros jubilados. Administran fondos a largo plazo. Entiendo. Gestionan dinero y riesgo en el tiempo. Y las aseguradoras de salud encajan perfecto ahí. Intermedian entre un grupo grande, los asegurados, que pagan para cubrirse de un riesgo. Enfermarse, tener un accidente. Correcto. Y los proveedores de salud, que son los que dan el servicio cuando ese riesgo ocurre. El servicio de la aseguradora es esa gestión del riesgo colectivo.
administrar las pólizas, manejar los fondos eficientemente, para que haya dinero cuando se necesite pagar una reclamación. Mencionaste que organismos importantes siguen esta línea. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Y por qué importa que lo hagan? Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, dos entidades claves son el BI. El Bureau of Economic Analysis. Sí, la agencia que calcula el PIB y todas las cuentas económicas de EU. Y también el CMS. Los Centers for Medicare and Medicaid Services, los de los programas públicos gigantes. Esos mismos. Ambas entidades, que manejan datos económicos y de salud a una escala enorme, usan consistentemente esta metodología. Tratan a las aseguradoras como intermediarios financieros. Y esto es relevante porque muestra que no es una idea aislada, sino un estándar para medir la economía de forma coherente. Ok. Y esto además suele estar alineado con estándares internacionales, como veremos. Entendido. Entonces, si son intermediarios financieros, ¿cómo se mide su producción? Porque si no son los miles de millones que pagan en reclamaciones, ¿qué es entonces? ¿Qué número miramos? Aquí llegamos al concepto clave, el Producto Bruto o Gross Output para un intermediario financiero. Es fundamental entender esto. Para ellos, el Producto Bruto no es el volumen total de fondos que mueven. Volvamos al banco. Su producción no es el total de depósitos ni el total de préstamos. Eso es flujo de fondos. No el valor que generan ellos. Exacto. La producción del banco es su margen de intermediación. La diferencia entre intereses que cobra y paga más comisiones. Ese es su valor agregado. Vale. Aplicando esa misma lógica a las aseguradoras de salud. Su producto bruto no puede ser el total de primas, ni el total de reclamaciones pagadas. Tiene que representar el valor del servicio de intermediación que ofrecen. ¿Cómo qué? Administrar las pólizas, negociar. Sí, administrar pólizas, agrupar y gestionar riesgo, negociar con proveedores, procesar los pagos, gestionar las reservas. Todo eso. ¿Y hay una fórmula estándar para calcular eso? ¿Algo que usen estas agencias? Sí, la hay. Y es la que usan consistentemente el BIA y CMS, basada en principios de contabilidad nacional. La fórmula básica es así. Producto bruto es igual a primas devengadas plus ingresos por inversiones de reservas menos beneficios pagados. Ok, vamos a desglosar eso un poquito. Primas devengadas. Eso no es todo lo que cobraron en el año, ¿o sí? Exacto, buena observación. Primas devengadas o earned premiums es la parte de las primas que corresponde al periodo de cobertura que ya pasó. O sea, el tiempo durante el cual la aseguradora realmente dio la protección. Si pagas por un año, se va devengando mes a mes. La parte que se ganaron en ese periodo. Entendido. Eso es. Luego se suman los ingresos por inversiones de reservas. Claro. Invierten la plata mientras no la usan para pagar. Correcto. Tienen reservas enormes para garantizar pagos futuros. Y las invierten en bonos, acciones, qué sé yo. Esos rendimientos son parte del valor que genera la aseguradora. Ajá. Y aquí viene la parte que, ¿qué me hace ruido? Lo contraintuitivo. Se restan los beneficios pagados. O sea, toda la plata que va a médicos, hospitales, farmacias. Se resta. Uno pensaría que pagar por la salud es lo principal que hacen, pero para medir su producción, se saca eso. Precisamente. Esa resta es fundamental. Es lo que aísla el valor del servicio de intermediación en sí. La fórmula busca capturar lo que la aseguradora retiene o genera por su gestión, no lo que simplemente pasa por sus manos. Es un filtro, digamos. Exacto. El resultado es lo que CMS llama el costo neto del seguro privado de salud. Es el precio del servicio de asegurar. ¿Y este costo neto, que es su producción bruta, qué tan grande es comparado con el total de primas? Porque si restamos lo más gordo... Ahí está el otro punto que sorprende. Este costo neto, la producción de la industria aseguradora de salud, suele ser una fracción, pequeña. ¿Pequeña cómo? Relativamente pequeña, sí. Según datos recientes para Estados Unidos, del 2023, por ejemplo, los beneficios pagados, las reclamaciones médicas, se llevan entre el 85% y el 90% de las primas. ¡Wow! ¿Tanto? Sí, y el restante 10 a 15% es este costo neto. Esa es la producción bruta de la aseguradora. Solo un 10-15%. Eso sí que cambia la perspectiva por completo. O sea que de cada 100 pesos que pagamos de prima, 85 o 90 simplemente pasan a través de la aseguradora hacia los médicos y hospitales, y solo 10 o 15 representan el valor económico que generó la aseguradora misma. Exactamente.
Esa es la interpretación correcta. Y en ese 10-15% está todo. Ahí tienen que caber los salarios de sus empleados, el marketing y las comisiones, los sistemas informáticos, el alquiler. Los ajustes a reservas, impuestos. Sí, ajustes a reservas, créditos o dividendos asegurados, impuestos sobre las primas, que son distintos al impuesto a las ganancias, y claro, al final, su ganancia o pérdida neta. Todo eso sale de esa fracción. Vaya, tiene mucho más sentido ahora. Pero entonces, si esos pagos de reclamaciones, el 85 o 90%, se restan de su producción, ¿cómo se cuentan en la economía? ¿Desaparecen? Mencionaste que eran transferencias, pero ¿hacia dónde? No desaparecen, claro que no. Son transferencias que al final financian el consumo de servicios de salud. ¿De quién? De los hogares. De las familias. De las familias, de las personas. Pensemos en el ejemplo. La aseguradora paga $1,000 al hospital por tu cirugía. Para las cuentas nacionales, ese pago no es un insumo que la aseguradora compró y consumió para su propio servicio. No es como la luz de su oficina. Ese dinero representa fondos acumulados por todos los asegurados con sus primas. Y ahora la aseguradora lo canaliza al hospital para pagar por un servicio que consumiste tú, el hogar. Ah, ok. El consumidor final soy yo, aunque pague la aseguradora. Exacto. Por eso organismos como el BEA registran esos $1,000 como parte del gasto de consumo final personal, el PCE, específicamente como gasto de los hogares en servicios de salud. La aseguradora actúa como un agente de pago en nombre del asegurado. Entiendo, como un intermediario en el pago mismo. Y esto me lleva a pensar en el problema de la doble contabilización. Si no hiciéramos esta distinción con tanto cuidado, estaríamos contando lo mismo 2 veces. Precisamente. Ese es uno de los motivos centrales de esta metodología. Es vital evitar la doble cuenta para medir bien el PIB. Usemos una cirugía más cara, digamos $10,000. Ese servicio lo produjo el hospital. Claro. En las cuentas nacionales, esos $10,000 se registran como producción del sector hospitalario. Tienen su código NAICS, el 622. Ok, producción del hospital, $10,000. Ahora, ¿qué pasaría si además contáramos esos mismos $10,000 como producción de la aseguradora, solo porque pagó la factura? Estaríamos inflando el PIB. Sumaríamos $20,000 por un servicio que valió $10,000. Exactamente. Un error conceptual grave. Por eso las cuentas nacionales usan herramientas como las tablas de uso y las tablas insumo-producto. ¿Qué hacen esas tablas? Mapean cómo la producción de una industria se usa como insumo por otras o como consumo final por hogares, gobierno, etc. En esas tablas, la demanda final de la cirugía de $10,000 se asigna a los hogares. Ellos son los consumidores finales. Aunque no hayan pagado directamente de su bolsillo. Correcto. Y la industria aseguradora NAIC 52411 aparece separada de los proveedores NAIC 621-622. Y crucialmente, los pagos de beneficios de la aseguradora al hospital no figuran como una compra de insumos por parte de la aseguradora en esas tablas. Se tratan como parte del flujo financiero que habilita el consumo final de los hogares. Es fascinante ver cómo está pensada toda la estructura contable para reflejar la realidad económica y ser coherente. Y me pregunto, ¿esta forma de ver a las aseguradoras es consistente? ¿Se hace igual con otros intermediarios financieros? Absolutamente. Es una de las grandes fortalezas del enfoque, la consistencia. Como ya dijimos, bancos. Producción son las comisiones de interés neto y comisiones, no el total de depósitos. Fondos de pensiones. Producción son las comisiones de administración, no los activos totales. Cierto. Y aseguradoras, de salud y otras, producción es el costo neto, ese valor del servicio. Primas plus inversión, beneficios. No las primas totales ni las reclamaciones. Siempre se aísla el valor del servicio de intermediación. Exacto. Ese tratamiento uniforme es clave para que las cuentas económicas sean coherentes y comparables, entre sectores y en el tiempo. Y además, como te decía, no es un invento solo de USA. Sigue las directrices de estándares internacionales, principalmente el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, el SCN 2008. Ese es el marco global. Es el marco recomendado por ONU, FMI, OCDE, muchas organizaciones. Y muchos países lo usan de referencia, incluyendo varios en América Latina. Así que los ejemplos del BA y CMS ilustran la aplicación de un estándar globalmente aceptado.
Bien, creo que hemos cubierto muchísimo terreno y aclarado bastante el panorama. Hagamos un resumen rápido para que nos queden las ideas principales de este análisis. Primero, las aseguradoras de salud, desde la perspectiva económica formal y de clasificación industrial, como el NAICS 52411, son intermediarios financieros, no son productores directos de servicios de salud. Correcto. Segundo, su producción económica real, su producto bruto, no es toda la plata que manejan, es el valor del servicio de intermediación. Y se calcula con esa fórmula: primas devengadas más ingresos de inversión menos los beneficios pagados. Y ese valor suele ser solo entre el 10% y 15% de las primas totales. Un dato clave. Muy revelador, sí. Tercero, los pagos por reclamaciones médicas, el 85-90%, no son costo de producción para la aseguradora. Son transferencias que se cuentan como gasto de consumo de los hogares en salud. Exacto. Financian el consumo final. Cuarto, esta distinción es esencial para no inflar el PIB. Evita la doble contabilización de los servicios médicos. Fundamental para una medición precisa. Y quinto, este tratamiento es coherente, se aplica igual a otros intermediarios financieros, bancos, fondos de pensiones y sigue a estándares internacionales. Como el SCN 2008. Consistencia total. Aplica todo esto en la práctica. ¿Para qué nos sirve saberlo? Significa que, quizá necesitamos ajustar un poco nuestra percepción común. Entender esta diferencia nos da una visión más nítida, más precisa, de dónde se genera realmente el valor económico en el sistema de salud y en la economía en general. No todo el dinero que pasa por las aseguradoras es su producción directa. Facilitan un flujo enorme. Y esto nos deja con una reflexión final, quizá. Una pregunta para seguir masticando, ¿no? Si aceptamos y entendemos que la función principal de las aseguradoras en este esquema es ser gestoras de riesgo y administradoras de fondos, o sea, intermediarias financieras, ¿cómo debería esto cambiar la forma en que evaluamos su desempeño? Su contribución social. Buena pregunta. Quizá la evaluación no debería ser solo si pagan las cuentas a tiempo, que es importante, claro, pero deberíamos enfocarnos más en medir y exigir eficiencia, transparencia, bajo costo y alto valor agregado en ese servicio de intermediación específico que prestan. Que también hacen ese trabajo de intermediación. Exacto. ¿Cuáles serían las métricas clave para definir una intermediación financiera óptima en un contexto tan sensible como la salud? Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, usando justamente los conceptos que desglosamos hoy.